Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy vamos a realizar la continuación de unidades química de masa y vamos a desarrollar composición centesimal y fórmula empírica y fórmula molecular. Bien, chicos, entonces iniciemos por favor. Bien, composición centesimal viene a ser el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que constituye el compuesto. Es decir, tenemos que saber el porcentaje de un elemento químico en una fórmula, en una unidad fórmula. Muy bien, vayamos a un ejemplo, por favor. Nos piden hallar la composición centesimal del ácido nítrico. Bien, el ácido nítrico tiene la siguiente fórmula, es HNO3. Esto ya lo sabemos ya. Primero vamos a determinar la masa molar de toda la fórmula. Entonces ponemos acá masa molar o peso molecular del HNO3 del ácido nítrico. Entonces hay que recordar las masas atómicas. Del hidrógeno es 1, del nitrógeno es 14, del oxígeno es 16. Acá vamos a poner 3 por 16. Ajá, muy bien. Y entonces vamos a sumar y luego vamos a operar. Operando eso sería acá nuestra calculadora. 3 por 16 más 14 más 1 nos sale 63. Entonces todo esto es 63. Hay que recordar que el primero es del hidrógeno, el segundo es del nitrógeno y el 48 es del oxígeno. Entonces, primero vamos a calcular qué tanto por ciento de hidrógeno es en toda la fórmula. Entonces, el hidrógeno es 1 parte y el total es 63. 1 entre 63, todo esto por el 100%. Y ya está, nada más. Eso viene a ser el porcentaje de hidrógeno. Entonces, hacemos nuestra calculadora. 1 entre 63 igual a todo esto por 100. Operando nos sale 1,59, haciendo un redondeo. Entonces nos va a salir el porcentaje de hidrógeno es 1,59%. Listo. Ahora calculemos el porcentaje de nitrógeno. El porcentaje de nitrógeno va a ser igual a, sería la masa atómica del nitrógeno es 14. Entonces 14 entre la masa total que es 63. Todo esto por el 100%. Y vamos a operar esto. A ver, 14 entre 63 es igual y a todo esto por 100. Operando eso nos sale 22,22% es de nitrógeno. Y finalmente, el porcentaje de oxígeno va a ser igual a la cantidad de oxígeno. 3 por 16 es 48. Sería 48 entre el total 63 y todo esto por el 100%. ¿Listo? Vamos a operar. A ver. Sería 48 entre 63 es igual y a todo esto por 100. Operando nos sale 76,19. 76,19%. Listo. Entonces, si comprobamos, chicos, sería 1,59 más 22,22 más 76,19. Nos tiene que salir el 100%. Listo, ahí está, el 100%. Comprobado. Esto viene a ser, chicos, la composición centesimal. Muy bien, chicos. Entonces, vayamos ahora a la fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, la fórmula molecular contiene la cantidad exacta de átomos en una fórmula. Por ejemplo, del benceno, su fórmula molecular es C6H6. Del ácido acético es C2H4O2. Y del propileno es C3H6. Listo. Si nos damos cuenta, en la fórmula del benceno vamos a encontrar
que la cantidad de carbono y de hidrógeno están en la misma proporción. Le vamos a quitar esa constante. Entonces, los dos tienen sexta, entonces la constante es 6. Y la fórmula empírica viene a ser la mínima representación de una fórmula. Entonces, va a quedar como CH. En el caso del ácido acético, su constante va a ser, va a ser 2. ¿Ya? 2. Entonces la fórmula nos va a quedar CH2O. Y en cambio el propileno, la constante es 3. Por lo tanto, su fórmula empírica es CH2. Listo. Ahí está. Muy bien. Si nosotros sacamos la masa molar de cada uno de ellos, vamos a ver que la masa molar de la fórmula molecular es igual a la masa molar de la fórmula empírica, pero multiplicado por una constante. Bueno, dicho de otro modo, más sencillo, la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica por una constante. Muy bien, para determinar nosotros la fórmula molecular, primero tenemos que calcular la fórmula empírica. Y para esto tenemos que seguir un promedio de 3 a 4 pasos para su resolución. Veamos acá un ejemplo, chicos. Tenemos acá el propileno. Nos dicen, el propileno tiene una masa molar de 42 gramos por mol y contiene 14,3% de hidrógeno y 85,7% de carbono. Nos piden cuál será su fórmula molecular. Entonces, para esto, chicos, vamos al paso número 1. Paso número 1, entonces tenemos que tener como muestra 100 gramos. Tomamos de muestra 100 gramos. ¿De qué? De esta sustancia, de propileno. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos, bueno, el propileno es un gas, pero acá una sustancia, pues ya. Entonces nos dicen que el 14,3% es hidrógeno. Entonces, esta pequeña porción es hidrógeno, que nos representa el 14,3%. Y todo lo demás nos está representando ¿qué cosa? El carbono, que viene a ser el 85,7%. Muy bien, con eso, jóvenes, ya podemos determinar la masa de hidrógeno y la masa de carbono que hay en 100 gramos. ¿Por qué? Porque sacar el tanto por ciento de 100 gramos es sencillo. Bien, chicos, paso número 1, se toma como muestra 100 gramos o se toma 100 gramos de muestra, que viene a ser lo mismo. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder determinar la cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno. Entonces, la masa, o el peso de carbono, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 85,7 gramos. ¿Por qué? Porque si sacamos el 85,7% de 100, nos sale lo mismo, pero expresado en gramos. Y también podemos determinar de una vez la masa de hidrógeno en el propileno. Y esto nos va a salir a 14,3 gramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que determinar la fórmula empírica. ¿Y cuál va a ser la fórmula empírica? El propileno va a estar formado ¿de qué? De carbono y de hidrógeno. Esta es la fórmula empírica. Listo. Pero este carbono no sabemos cuántos átomos de carbono hay. Entonces le ponemos X y lo mismo con el hidrógeno. No sabemos la cantidad de átomos. Entonces le ponemos Y. Listo. Una vez que ya hemos determinado la masa de carbono e hidrógeno, vamos al paso número 2. En el paso número 2 tenemos que determinar el número de moles de carbono y de hidrógeno. Entonces, calculando el número de moles. Entonces, calculamos el número de moles. Listo. Bien, chicos, primero el número de moles del carbono y el número de moles de hidrógeno. Nosotros habíamos resuelto una pequeña formulita donde el número de moles es igual a la masa, ¿ya? Entre la masa molar, es decir, 85,7 del carbono, 85,7 gramos entre la masa molar del carbono es igual a 12 gramos
por cada mol. En cambio, para determinar el número de moles de hidrógeno va a ser igual a 14,3 gramos entre la masa molar del hidrógeno. Es 1 gramo por cada mol. Listo. Listo. Entonces, nuestra calculadora y resolvemos. Sería 85,7 entre 12. Nos sale 7,14. Nos sale acá 7,14. Gramo y gramo se va y nos queda mol. Listo. Y el otro 14,3 entre 1 nos sale 14,3. Gramo y gramo se va. Mol. Listo. Chicos, una vez que ya hemos calculado el número de moles de cada uno de ellos, ahora viene determinar una relación entre ellos. Es decir, vamos a escoger el menor de todos de estos dos resultados. Entonces, ¿quién es el menor? El número de moles de carbono. Este es el menor. Esto es el menor. ¿Siempre con el menor? Sí, siempre con el menor número de moles. ¿Para qué? Para determinar el paso número 3. Y el paso número 3 es hallamos o determinamos los valores de ¿qué? De X y Y. ¿Qué es X y Y? Acá, en la fórmula empírica, tenemos que calcular cuánto de carbono y cuánto de hidrógeno hay. ¡Listo! ¿Cómo determinamos X para el carbono? Vamos a dividir esta cantidad de número de moles. Y para Y, también la cantidad de número de moles. X será 7,14 mol entre la misma cantidad, 7,14 mol. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que tenemos que trabajar con el menor de ellos. Entonces en el otro va a ser 14,3 mol entre 7,14 mol. ¡Listo! Entonces vamos a operar. Bueno, el primero ya sabemos que sale simplemente 1. En el número 2 vamos a ver 14,3 entre 7,14 nos sale igual a, mira, exacto. Entonces vamos a hacer el aproximado más cercano es 2. Listo, jóvenes. Entonces, con esto ya podemos decir que tenemos nosotros la fórmula empírica. Ya tenemos la fórmula empírica. Esta fórmula empírica que hemos calculado es C1, mira acá, C1H2. C1H2. Listo. Listo. Pero a nosotros no nos piden la fórmula empírica. Nos están pidiendo cuál es la fórmula molecular. ¿Y cuál es el único dato que tenemos respecto a eso? Es que la masa molar es igual a 42 gramos por mol. Habíamos mencionado que la masa molar de la fórmula molecular es igual a la masa molar de ¿qué? De la fórmula empírica, ¿ya? Y todo esto porque multiplicado por una constante K. Bien, a nosotros nos dan de dato este valor. Nos dan de dato este valor. Este valor por dato es 42 gramos por mol. 42. Listo. Es igual a, vamos a determinar su peso molecular. A ver, va a ser igual a una constante K multiplicado por, a ver, vamos a ver, sería, carbono es 12, más el hidrógeno es 1, 2 por 1, listo. Listo, ya sabemos que salió, acá sale 14, por lo tanto, el valor de K va a ser igual a 42 entre 14. Operando eso nos sale 3K va a ser igual a 3. ¡Listo! Y además que habíamos mencionado, chicos, ya salió el problema ya, que la fórmula molecular es igual a esa constante que hemos determinado acá, multiplicado por la fórmula empírica. Mira acá, la fórmula molecular,
La fórmula molecular es igual a ¿quién? A 3 multiplicado por ¿quién? Por C1H2, ¿sí o no? Esto es lo que tenemos que terminar. Y finalmente, fórmula molecular va a ser igual 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Correcto. Entonces, finalmente, hemos determinado la fórmula molecular de ¿quién? Del propileno. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto composición centesimal y también hemos visto fórmula empírica y fórmula molecular. Esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.